¿Te has dado cuenta alguna vez cómo es que hay personas que son tan convincentes para hablar? Personas que fácilmente pueden convencernos de hacer algo de una manera tan impresionante, pero sobre todo tan fácil. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que eh, le han convencido a hacer algo que tal vez no quería? ¿O después de haberlo decidido, que se haya arrepentido? Bueno, pues déjame decirte que todo esto, bueno, no vamos a hablar ni de magia ni de control mental, no, todo esto es gracias a los argumentos. Qué gusto poder verte hoy acá con nosotros. Es una bendición muy grande poder dirigirnos hoy hacia donde tú estás y poder hablar hoy sobre este tema, que yo creo que es un tema muy clave para nosotros los que estamos preparándonos para servir al Señor. El tema de hoy es derribando argumentos. Y vamos a iniciar definiendo lo que es un argumento. Un argumento es un razonamiento que se usa para probar o para demostrar una proposición. También un argumento se usa para convencer algo que se afirma o algo que se niega, o las razones por las cuales se afirman o las cuales se niegan. Por ejemplo, en un juicio civil o penal, se utilizan argumentos, ya sea a favor o en contra de los que son defendidos o de los que son acusados. Entonces, para nosotros poder creer en algo, necesitamos de argumentos. Y son los argumentos los que nos hacen a nosotros tomar una decisión sobre lo que nosotros creemos. También los argumentos son los que nos hacen tomar una decisión sobre cómo vamos a actuar o qué vamos a hacer en diferentes situaciones. Vamos a hablar sobre algunos ejemplos de argumentos. Por ejemplo, un argumento muy común es una campaña política. Ahí se presentan argumentos por los cuales tú deberías de votar por el tal candidato y no por los demás. Otro ejemplo son los anuncios de televisión o los anuncios que tú ves en internet. Están llenos de argumentos para convencerte de que compres sus productos. Aquí se utilizan algunas estrategias ahí algo extrañas para poder convencerte de que lo hagas, pero se utilizan argumentos. Las personas, por ejemplo, que creen que hay vida en otros planetas, presentan sus argumentos a favor. Por increíble que sea, hay quienes creen que la Tierra es plana y no redonda. Imagínate. Pues ellos tienen sus propios argumentos para creer que la Tierra es plana, ¿verdad? Entonces, es algo, pues, también impresionante. Los argumentos no son opiniones y no importa si tienen fundamento o no. Las opiniones nacen de una apreciación personal de lo que alguien tiene sobre algún tema, pero en cambio los argumentos se apoyan en un modelo lógico de razonamiento. Otro ejemplo muy práctico de los argumentos lo usamos cuando vamos al mercado y utilizamos una negociación. Nosotros le llamamos regateo. Regateamos el precio. Entonces, el que regatea presenta sus argumentos sobre por qué quiere que lo baje, ¿verdad? Que está muy maduro, que no está muy, en fin. Y la persona que vende presenta sus argumentos por los cuales no puede bajarlo de precio o porque al fin decide bajarlo de precio, ¿verdad? De igual manera, cuando se pide un préstamo en el banco, ¿verdad? Se tienen que presentar argumentos sobre por ejemplo, sobre cómo voy a usar el dinero y cómo lo voy a pagar.
también el banco va a presentar sus argumentos por los cuales ha decidido no darle a usted ese préstamo. Ya vimos algunos ejemplos de lo que son los argumentos. Yo espero que podamos tener el concepto claro en nuestra mente de lo que es un argumento. Definitivamente tenemos que reconocer y tenemos que saber que los argumentos están en nuestra mente. Son pensamientos, ¿verdad?, que vienen a nuestra mente. Y con esto presente vamos a pasar al área espiritual, porque es allí donde también se utilizan los argumentos. Y tenemos que aprender de esto. Por eso te decía yo que este tema es un tema crucial, es muy importante, ¿verdad? Porque debemos de saber cómo es que trabaja nuestra mente y cómo el enemigo trabaja en nuestra mente. Definitivamente la mente de las personas, especialmente la mente de los cristianos, es un campo de batalla. Allí es donde se enfrentan situaciones difíciles. Los cristianos tenemos que enfrentar todos los días batallas en nuestra mente para poder nosotros enfrentar estos argumentos, estos pensamientos que vienen en este caso el enemigo utiliza los argumentos como que fueran armas. Es increíble, pero la Biblia lo dice. Y es por eso que nosotros los cristianos debemos de tener un conocimiento importante sobre lo que es la palabra de Dios, sobre sus promesas, sobre sus mandamientos, sobre todo lo que ahí dice, porque esa es la palabra de Dios, es nuestro alimento. Ella es la que nos va a fortalecer y nos va a ayudar a poder tener los argumentos, ¿verdad?, en contra de los otros argumentos que van a venir a nuestra mente. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra? Porque en la palabra vamos a encontrar todo lo que necesitamos para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y entonces van a venir argumentos contrarios a por qué tú no debes de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y hay argumentos tan absurdos como para poder decir, es que Dios es un Dios malo, es que si Dios existiera no hubiera hambre en el mundo, si Dios existiera, ¿por qué no hace algo con la maldad? Esos son argumentos que se convierten, ¿verdad?, en pelea. Nosotros, pues, obvio, ya lo sabemos, pero hay otros tipos de argumentos que sí van a venir a afectarnos de una manera muy importante. Eso quiere decir que nuestras batallas tienen que ver con pensamientos. Y los pensamientos van a afectar nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque en base a lo que nosotros pensamos es como nosotros nos vamos a sentir. Si tú analizas esto, te vas a dar cuenta que definitivamente tus emociones están movidas por tus sentimientos por tus pensamientos. Si tus pensamientos son positivos, tú te vas a sentir bien. Pero si tus pensamientos son negativos, tú te vas a sentir mal. Entonces, tus pensamientos no pueden ir por un lado y tus sentimientos por otro. Esa es la conexión, ¿verdad?, que existe en nuestra alma. Y entonces, esto quiere decir que nuestras batallas tienen que ver con nuestros pensamientos, porque los pensamientos van a afectar nuestros sentimientos, porque en base a los pensamientos que nosotros tengamos, así es como nos vamos a sentir. Y en la manera en que nosotros nos sintamos es la manera en que vamos a actuar. Así funcionan esa área de nuestra vida que se llama nuestra alma, nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Así que todo esto está conectado. Los pensamientos no pueden ir por un lado y los sentimientos por otro. No, están conectados y ¿verdad? Están interconectados con ellos, ¿verdad? Uno con otro. Eso quiere decir que la mente afecta las emociones y las emociones van a afectar nuestra voluntad. El diablo, como nuestro enemigo, conoce perfectamente esta manera de actuar y la utiliza muy bien. Así que en la mayoría de los casos nosotros hemos sido engañados por pensamientos que vienen a nuestra mente en forma de argumentos y resultamos creyendo lo que no es cierto
y aceptando lo que tal vez nunca nosotros nos imaginamos a aceptar. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Corintios 10, 3 al 5 y vamos a leer lo que dice aquí la palabra. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. En este pasaje que acabamos de mostrar en tu pantalla, el apóstol Pablo habla de una batalla que no se pelea con armas convencionales ni con armas humanas. Ningún esfuerzo humano, por grande que sea, tiene el poder para poder enfrentar esta batalla espiritual. Y el apóstol Pablo dice aquí que no podemos usar las armas de este mundo para poder enfrentar esa batalla espiritual que se da en nuestra mente a través de los argumentos. Y él mismo menciona ahí, como nos dimos cuenta, que necesitamos usar armas especiales y estas armas especiales son armas espirituales que Dios nos ha provisto para poder ser eficaces y eficientes para derrotar al enemigo en nuestra mente. Déjame decirte que esta batalla no termina, siempre está. Lo que sí podemos hacer es aprender a ganar siempre, a saber cómo actuar cuando se presenta un argumento contrario a la palabra, contrario a la voluntad de Dios. Pero es una batalla que siempre va a estar presente en nosotros. Y esas armas, dice el apóstol Pablo, que son capaces de derribar razonamientos humanos. O sea, estamos hablando de las armas que Dios nos da, las armas que tenemos a nuestro alcance para poder derribar razonamientos humanos y destruir argumentos falsos. Tenemos que aprender a descubrir cuáles son esos razonamientos humanos que van contra de la voluntad de Dios y cuáles son esos argumentos falsos que nos pueden desviar también de lo que es la voluntad de Dios. Y en el verso 5, el apóstol Pablo nos dice que uno de esos argumentos es la arrogancia, porque la arrogancia es el principal obstáculo para que nosotros podamos conocer a Dios. La manera eficaz de poder luchar y enfrentarnos a los argumentos que el enemigo pone en nuestras mentes es hacer lo que dice el verso 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Capturar estos pensamientos que se presentan en nosotros es lo que nosotros tenemos que hacer. Como sucede con un enemigo o con un delincuente, se captura, se atrapan. Otras versiones dicen que hay que traerlos cautivos, o sea, hay que obligarlos a que obedezcan a Cristo. Y esto es, esto es muy importante porque no debemos permitir que todo argumento, todo pensamiento entre en nuestra vida, así como Juan por su casa. Eh, eh, la palabra de Dios nos da filtros para poder detener esos pensamientos o obligarnos a que actúen de la manera correcta y adecuada o a la manera en que Dios lo muestra en su palabra. Así que definitivamente es increíble cómo hay personas que no permiten que Jesús domine en sus vidas, que domine en sus mentes y por lo tanto, si Jesús no domina, no está presente en nuestra mente, no se van a poder dominar los argumentos. Y eso va a hacer que Jesús tampoco tenga control sobre lo que podamos sentir y de lo que podamos hacer. El apóstol Pablo dice que nosotros no estamos ni solos ni desamparados en esta batalla. A los hijos de Dios, Él les entrega, nos entrega y entrega armas a sus hijos, armas disponibles que tenemos en Él para poder destruir todo obstáculo que se pueda presentar delante de nosotros para convertirnos en hombres y mujeres que obedezcan a Dios, que seamos sujetos a Él, para
que podamos nosotros hacer su voluntad. Así que no se trata de luchar como humano, porque no va a servir y no se va a poder. Necesitamos de la presencia de Jesús en nuestras vidas, junto a la presencia del Espíritu Santo, para que nuestro espíritu, mi espíritu, tu espíritu, esté empapado de la palabra de Dios, porque de otra manera no se van a poder capturar esos pensamientos, no los vamos a poder traer cautivos y obligarlos a que obedezcan la voluntad del Señor. El diablo es muy eficaz. Eh, yo tal vez pensaría, bueno, iba a decir más eficaz, pero creo que el diablo, vamos a dejarlo en que es eficaz, porque sí es eficaz, en cómo levantar argumentos en contra de Dios en nuestra mente. Pero déjame decirte que los argumentos en contra de Dios es más fácil que el diablo los levante en un cristiano que en un inconverso. Porque el diablo está convencido, ¿verdad? De que si pone argumentos en ti de no hacer la voluntad de Dios, esto va a atrasar muchas cosas, va a detener muchas otras más, va a detener tu crecimiento, va a detener tu madurez, va a detener la obra de Dios, va a detener una serie de situaciones que la verdad va a afectarte a ti de gran manera y va a provocar que no obedezcas a Cristo ni que tampoco estés sujeto a Él. Entonces, déjame decirte que es más fácil convencer a un cristiano de que no le sirva a Dios a que un recién convertido, un inconverso lo haga. Es muy, es muy sencillo decirle a alguien que está iniciando en su vida cristiana que le sirva a Dios, que a alguien que ya tiene muchos años convencerlo para que sirva. Cuando un cristiano permite que un argumento contrario a Cristo se levante en su mente, ese cristiano podría detener el hecho de que muchas personas conozcan a Cristo. Y es impresionante poder imaginarnos cuántas personas han dejado de ser bendecidas con la palabra o de otra manera, simple y sencillamente porque yo tengo un argumento que he aceptado como válido, como real, para no hacer la voluntad de Dios. Imagínate qué difícil y qué complicado puede ser eso. Uno de los ejemplos más impresionantes que existen en cómo los argumentos funcionan en la mente de los hombres es la historia de David y Goliat. Goliat era un gigante filisteo del área que hoy en día conocemos como la Franja de Gaza. Este hombre tenía una altura de más de 3 metros de altura. Era considerado el arma secreta del ejército de los filisteos. Eh, y ellos lo habían reclutado a su ejército para poder enfrentarse a los israelitas porque no había otra forma de poder derrotarlos, nada más que con armas secretas y con armas especiales. En este caso era un gigante, ¿no? Y la verdad que este gigante fue presentado como el paladín, el campeón de los filisteos. Y esta historia la podemos leer nosotros en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, en los versos del 1 en adelante. Vamos a utilizar algunos de estos versos y ¿qué te parece si los leemos en este momento para que podamos nosotros ver y conocer qué es lo que la palabra del Señor nos dice aquí? Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda entre Soco en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron de frente a frente, en montes opuestos separados por un valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas
y llevaba una jabalina de bronce sobre su hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo los mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. No solo ha de haber sido impresionante verlo, a este hombre, este gigante, sino también escucharlo hablar. ¿Cómo sería su voz? Y según el verso 8, nos dice que Goliat lo que hizo no fue atacar, sino bueno, no atacar con armas convencionales, como decíamos hace un momento, no con armas carnales, dice otra Biblia, o armas humanas, sino presentar armas espirituales, en este caso, los argumentos. Y él presentó argumentos a favor del ejército de los filisteos en contra del ejército de Israel. Además de eso, de usar los argumentos, impuso reglas que nadie debatió. Es que mira, cuando una persona acepta los argumentos, tú puedes cambiarle todas las cosas. Esto se llama manipulación y es grave usarlo y es malvado también usarlo, ¿no? Entonces, este gigante usó este sistema, impuso reglas que nadie pudo debatir y que nadie argumentó, nadie dijo nada. Y fue tan convincente que hasta el rey Saúl aceptó lo que este hombre decía. Porque dice el verso 16 que durante 40 días este hombre salía en la mañana y en la tarde a exponer sus argumentos de cómo debía de pelearse la batalla. Y los argumentos eran estos: yo soy campeón, ustedes siervos de Saúl. Imagínense ustedes, con esos argumentos les estaba lavando el coco a todo el ejército, incluyendo al rey Saúl. Dijo: yo soy campeón, ustedes siervos. Imagínense la situación: ustedes son sirvientes, ustedes no tienen derechos, no tienen nada, yo soy campeón. Imagínense. El segundo argumento decía: elijan a un hombre para que pelee conmigo. Eh, Impuso reglas en esa guerra. Y sí, dicen todos, ¿y por qué tenían que aceptar lo que él decía? ¿Por qué nadie se levantaba y decía: oye, ¿y tú quién eres para venir a imponer reglas? Y eso decía: que pelee conmigo y si me mata, entonces seremos los esclavos. Pero si yo lo mato, ustedes serán los esclavos. Era obvio de que ninguno de los que estaban ahí iba a atreverse a pelear él solo con un hombre, ¿verdad? Porque ya los argumentos estaban puestos, las situaciones ya estaban presentadas y él quería una batalla tú por tú, ¿verdad? Así de frente con otro soldado, con la única ventaja de que, bueno, todas las ventajas las tenía él a su favor, ¿verdad? Así que, ¿te das cuenta cómo es que funcionan los argumentos? Nos damos cuenta cómo es qué es lo que estaba haciendo Goliat. Eran argumentos de soberbia y todos eran a favor de él. Y nadie se había dado cuenta, ¿verdad?, de que todo el ejército de Israel, que eran muchos, ¿verdad? Al mismo tiempo, si se les dejaban ir encima al gigante, no lo hubieran podido vencer fácilmente. Pero todo el mundo aceptó que tenía que ser un solo hombre y tenía que ser un hombre normal el que debía de pelear con él. ¿Recuerdas tú algunas frases que te han dicho alguna vez en tu vida? Tal vez recuerdas alguna frase como nunca vas a poder. O tal vez aquella que dice: es que tú no eres nadie. O aquella otra que dice: es que tú sin mí no eres nadie.
Si no estoy contigo, tú no vas a poder sobresalir en nada. O eres una basura. O es que tú no eres capaz de hacer nada. O cuál otra se podría agregar a esta lista. Bueno, eso que acabo de mencionar ahora, esas frases, son argumentos que han venido a poner en nuestras mentes, y lo peor del caso es que nosotros en muchas ocasiones hemos creído, ¿verdad? De tal manera que ha afectado cómo nos sentimos y también lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer. Y esa es la única razón por la cual nosotros no podemos cumplir nuestros sueños ni tampoco los sueños de Dios. Esa es la única razón por la cual nos conformamos con tan poco y no creemos que podemos nosotros creer por más o alcanzar más. Esa es la única razón por la cual nosotros agradecemos hasta lo mal que nos tratan y creemos que a veces un maltrato es porque lo merecemos, porque así somos nosotros. Satanás ha usado los argumentos para atar específicamente a los hijos de Dios. Tenemos que ser capaces de identificar si hay alguno de estos argumentos en nuestras vidas. Así que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo para que Él sea el que nos revele, que nos ayude a descubrir cuáles han sido esos argumentos que el diablo ha puesto en boca de esas personas. Y lamentablemente, esas personas que muchas veces, sin querer o no sé si queriendo, no podría decírtelo, pero el diablo ha puesto en boca de personas muy cercanas esas frases, esos argumentos que han venido a afectar a tantas y tantas y tantas personas, ¿verdad? Argumentos negativos hacia nosotros, ¿verdad? Que el diablo ha puesto en la boca de nuestros padres, de nuestros mismos hermanos, de nuestros abuelos o tíos. Hay hasta maestros y amigos y aún hasta nosotros mismos hemos dicho ciertas palabras a nuestros seres queridos se han convertido en argumentos, ¿verdad? Que les han afectado de una u otra manera, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué palabras, qué frases, qué argumentos son las que nos han permitido a nosotros, ¿verdad? Impedir que podamos explotar el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Y es aquí donde entra a escena un jovencito llamado David. David, su padre lo escondió para que Samuel no lo ungiera como rey, imagínate. Era despreciado, ni siquiera lo llamó a la reunión, sino que lo despreció porque era diferente a sus hermanos. Le habían dado el trabajo más humillante de la casa, el trabajo que nadie quería hacer. A él le dieron ese trabajo porque sus hermanos eran soldados, sus hermanos eran importantes, sus hermanos eran militares. Él no, él tenía que hacer el trabajo más vergonzoso que había en ese momento, que era cuidar las ovejas. Cualquiera podría hacerlo. David se había convertido en el sirviente de sus hermanos y es por eso que sus hermanos lo trataban mal, lo maltrataban, lo ofendían y también ellos decían palabras ofensivas y argumentos que definitivamente lo podrían lastimar. Pero una característica de todo esto fue que David nunca le afectó este tipo de situaciones en su vida. David tenía una particularidad, que conocía a Dios, que creía en él. Y por eso fue que cuando su padre lo mandó al campamento donde estaban apostados sus hermanos militares, que les llevara comida, les llevara alimento, cuando escuchó las palabras de este gigante, se indignó. Se indignó primero de lo que estaba diciendo y se indignó también que no había ninguno que fuera capaz de taparle la boca a ese gigante, como él mismo lo dijo, bocón e incircunciso, que lo único que hacía era ofender a Dios y desafiar a su ejército. Decía, pero ¿por qué nadie ha hecho algo por detenerlo? Y su indignación fue tanta que él mismo se ofreció a enfrentar a ese gigante. Dice, bueno, pues si nadie lo quiere hacer, yo lo voy a hacer. Goliat también había hecho su trabajo, ¿verdad? Que nadie creía que ese jovencito podía enfrentarse a él, ¿verdad?
porque él ya lo había dicho. Así que el rey también, cuando él se ofreció, dijo, yo lo hago, yo lo hago. Él lo trató como decirle, no seas ridículo, diciéndole que no había forma que él pudiera de pelear con ese gigante, que él no era capaz, que no tenía entrenamiento ni conocimiento, que era un inmaduro. Imagínate, hasta su propio líder estaba en contra de él, pero en cambio David ofreció la experiencia que él tenía, pues haciendo ese trabajo que nadie quería. ¿Cuál era? El de cuidar las ovejas de su padre. Él había aprendido a defenderlas de ladrones, de osos y de leones. Y él explicó cómo es que él se enfrentaba a esos animales para poder defender a sus ovejas y cómo lo hacía sin temor para poder rescatarlas. Y él dijo que que lo mismo que él hacía con los osos y los leones, que eso mismo iba a hacer con ese gigante, porque no podía él permitir que ese hombre sin conocimiento de Dios se levantara y ofendiera a Dios y ofendiera a su pueblo y ofendiera a su ejército. Así que él puso su confianza en el Señor y dijo que si Dios lo había guardado y lo había cuidado cuando se enfrentaba a los osos y a los leones, que ese mismo Dios en el cual él creía también lo iba a librar y también lo iba a rescatar de las manos de ese filisteo. Él mismo dijo, ese va a ser como un oso. Y de eso, sí, yo tengo experiencia, yo lo puedo hacer. Y es increíble cómo solo, cómo un solo hombre pudo lograr poner argumentos en la mente de todo un ejército, incluyendo la mente del rey, que era el líder de esa nación. Habían estado sometidos a la voluntad de ese gigante que hasta ellos mismos se habían convencido de que nada les iba a dar la victoria, que solo era cuestión de tiempo para que ese gigante cantara victoria y ya ellos se tenían que rendir. Habían perdido su fe en Dios y ya no creían ni en ellos mismos. ¿Te das cuenta tú el poder que tienen los argumentos del enemigo sobre nosotros? Nos inutilizan, nos afectan, nos impiden crecer, nos impiden caminar y nos impiden enfrentar todas las cosas buenas y todos los desafíos que Dios quiera poner delante de nosotros. Yo estoy seguro que Dios permitió esta situación para que los soldados y el mismo rey Saúl se desafiara a decir, bueno, Dios está conmigo, yo lo voy a hacer, pero no. Pudieron más los argumentos. ¿Por qué razón fue? Porque definitivamente el líder no tenía su fe en Dios, tampoco lo iban a tener sus soldados. El único que llegó allí fue ese joven insignificante, que lo único que tenía era su amor a Dios y su confianza en Él. Así que será necesario que la palabra de Dios esté presente en nuestra mente, porque esa es la única manera en la cual vamos a poder darle batalla al enemigo, vamos a poder enfrentarlo y vamos a poder ganar. ¿Por qué? Porque sí, él va a venir a intentar convencernos de que no podemos, de que no tenemos fuerzas, de que le hemos fallado a Dios, que hemos pecado, que Dios ya no nos ama, que Dios nos ha hecho a un lado, que Él está enojado con nosotros, etcétera, etcétera. Va a venir a decirte, yo creo que podemos platicar un rato sobre ese tipo de argumentos. Así que es importante que en este momento y en esta clase tomemos una decisión. La decisión primero de creer en Jesús, creer en Dios para nuestra vida, que empecemos nosotros a llenar nuestra mente de la palabra para que entonces podamos tomar esos pensamientos negativos, esos pensamientos de altivez, que los traigamos cautivos, los atemos y los amarremos y los obliguemos en el nombre de Jesús. Los presentamos delante de Él y los obliguemos ahora. Vas a obedecer. Estos pensamientos no vienen a mi vida. Estos pensamientos, lo que vamos a hacer, se obligan. Ahora obedecen. Esta mente está sujeta a Cristo y va a obedecer. Y eso sí es literal. Tenemos que obligar a nuestros pensamientos a que obedezcan la voluntad de Dios. Hemos sido muy flojos, hemos sido muy
livianos, hemos sido muy suavecitos. Tenemos nosotros que librar una batalla en nuestra mente, una batalla que va en contra de Dios, en contra de sus hijos, en contra de su iglesia, en contra de líderes, de pastores, de profetas, de maestros, de evangelistas, de apóstoles, ¿verdad? Una batalla que tenemos que enfrentar nosotros mismos, ¿verdad? Contra esos argumentos que han venido y que han sido sembrados en nuestra mente desde muy pequeños, y que yo estoy seguro que hay algunos que todavía están sufriendo por ese tipo. Pero recuerda, no podemos pelear con esos pensamientos y con esos argumentos con nuestras armas y con nuestro esfuerzo humano. Porque si fuera así, tú y yo ya hubiéramos obtenido la victoria. Pero te das cuenta que han pasado los años y se ponen peor. Los psicólogos le llaman traumas, ¿verdad? Entonces, o complejos, ¿verdad? Entonces, sí es necesario que nosotros literalmente peleemos y peleemos para ganar. Recuerda que si Jesús está de nuestro lado, si el Señor está con nosotros, todo es posible, nada nos va a poder vencer. Y el ejemplo es Saúl, que pudo, perdón, es David, no, Saúl fue miedoso, se quedó viendo nada más la escena, después se puso celoso, pero David sí pudo enfrentar a Goliat y pudo hacerlo, y lo hizo de la misma manera. Tú sabes qué hizo este muchacho: agarrar 5 piedras del río, 5 piedras redondas, las puso en su onda, algo que él dominaba. No tenía que aprender en ese momento o improvisar con otra arma. Era un arma que él mismo usaba todos los días, y agarró la onda y la usó como él sabía. Y una piedra, primer tiro, y acertó en medio de los ojos, en la frente, justo en la frente, en medio de los ojos del gigante. Cayó desmayado por el golpe, y ahí fue donde él vino y terminó con con el gigante. Así que este es un ejemplo que nosotros podemos utilizar. Y yo te animo hoy para que a partir de este momento tus pensamientos los traigas a la conciencia, que los examines a la luz de la palabra y bajo la sujeción del Espíritu, y que decidas cuáles esos pensamientos son los que les vas a poner la pata en el pescuezo, como decimos coloquialmente aquí en Guatemala. Los vas a obligar, los vas a sujetar a que obedezcan a Jesús, para poder cambiarlos y poder tener pensamientos de obediencia, de sujeción y de bendición para tu vida, porque esa va a ser la única manera en la cual vas a poder explotar tu potencial, y vas a poder bendecir a todas esas personas que el Señor Jesús ha preparado para que tú les sirvas y les enseñes y los hagas discípulos, y puedas tú convertirte en alguien que pueda bendecir a muchas personas. Que Dios te bendiga.